No hay nadie fiel como el Señor. Aférrate a Él y deja que Él guíe tus pasos. Bienvenido a la silla mecedora. Hoy estaremos estudiando Génesis capítulo 50. Te animaré a pausar el video y leer rápidamente el capítulo por tu cuenta. Porque en este video no estaré leyendo contigo. Simplemente estaré contando la historia. Cuando Jacob entró por primera vez en Egipto, la tradición dice que trajo lluvia con él. El Nilo subió a su llegada. Y ahora, en su muerte, una gran procesión, una prefiguración del Éxodo, sale de Egipto. Carros, jinetes, ancianos, oficiales, tribus y naciones, todos moviéndose hacia la tierra prometida. Más adelante, Israel huirá de Egipto con temor. Pero aquí, Israel marcha en honor. Y este es un viaje importante, no solo para honrar al hombre de Dios, Jacob, también conocido como Israel, sino porque este viaje inculcaría en los corazones de las generaciones jóvenes, hasta 4 generaciones que ya han nacido en Egipto, acerca de la tierra prometida de Canaán. Ellos podrán contar a las generaciones futuras acerca de la promesa, y podrán describir la tierra y el camino hacia la tierra. Y este entierro no fue solo sentimental, fue pactal. Jacob es llevado a Macpela, la única porción de tierra que los patriarcas poseían legalmente en Canaán. Abraham la compró por 400 siclos. Ya contenía a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. El entierro de Jacob completa el depósito patriarcal. Cada entierro allí era una declaración pública. Esta tierra es nuestra por pacto, incluso si actualmente estamos en Egipto. Esto fue las primicias de la promesa, un anticipo de la herencia. Cuando Jacob murió, ocurrió algo que el mundo nunca había visto antes. Egipto lo lloró durante 70 días, el tipo de luto reservado solo para los faraones. Y mientras la procesión egipcia llevaba a Jacob hacia Canaán, las naciones circundantes salieron a confrontarlos. Algunos venían listos para pelear, pero cuando vieron la corona de José colgando del féretro de Jacob, bajaron sus armas, quitaron sus propias coronas y las colocaron sobre la plataforma donde yacía el hombre de Dios. El Midrash dice que esto ocurrió en el Goren Ha-Atad, la era de Atad, un lugar cuyo nombre mismo significa espinos. Así que imagínalo, las coronas de los reyes descansando entre espinos, rodeando el cuerpo de Israel. Una sombra de otro rey coronado de espinas, antes de su propio entierro. Incluso en la muerte, Jacob se convierte en profecía. Y este momento, naciones reuniéndose, reyes inclinándose, coronas cayendo, es la primera vez en la Escritura que las naciones se reúnen para honrar al Dios de Israel. Un funeral, sí, pero también una coronación, un adelanto del día en que toda rodilla se doblará. Mientras la gran procesión regresaba a Egipto, después de haber llorado en Canaán la pérdida de un hombre que sufrió la mayor parte de su vida para traer la promesa de Dios al mundo, un hombre que luchó con el mismo Dios /hombre, se dice en los escritos de los rabinos, que José se detuvo en la cisterna en la que fue arrojado cuando era un niño y luego vendido como esclavo. Y allí lloró, solo. Pero los hermanos estaban observando. Y luego, después de que todos regresaron a Egipto, los escritos dicen que José dejó de invitar a sus hermanos a cenar con él. No porque guardara rencor contra ellos, sino porque necesitaba estar solo. Otra explicación dice que José se sentía incómodo comiendo con sus hermanos, porque su padre siempre lo sentaba a la cabecera de la mesa, y ahora no se sentía cómodo tomando un asiento por encima de Judá, quien sería una línea real, o por encima de Rubén, quien era legítimamente el primogénito. Pero los hermanos también notaron esto, y comenzaron a especular que ahora que Jacob había muerto, estaban en peligro de represalia por parte de José. Susurraban, ahora que nuestro padre ha muerto, José nos pagará, porque la culpa es un fantasma que nunca envejece. Espera, observa, susurra cuando la habitación se queda en silencio. Y si me estás escuchando ahora, y llevas culpa por los crímenes pasados que cometiste contra Dios,
No tengo una respuesta fácil para ti. No voy a decirte que estás equivocado por esa culpa. La culpa es la respuesta justa de un espíritu que ha sido hecho vivo de nuevo. Si Dios no estuviera en ti ahora mismo, redimiéndote y santificándote, no sentirías esa culpa como la sientes. Yo también cargo culpa. Es difícil. Pero lo que sí puedo decirte es que viene un día en que ya no sentirás eso, porque cuando todos resucitemos, la culpa no puede seguirte fuera de esa tumba. En nuestra resurrección, seremos verdaderamente justificados. Y sentirás esa justificación en tus huesos, no como ahora, donde todos afirmamos ser justificados por la fe, sino que será real para ti y será literal. Así que los otros hijos de Jacob envían a los 2 hijos con quienes José se sentía más cercano, Dan y Neftalí, los hijos de Bilhá, la sierva de Raquel, para hablar en su nombre. Le dijeron a José que Jacob le había ordenado que los perdonara, pero la escritura no registra tal mandato. Fue una mentira nacida del miedo. José lloró cuando lo escuchó. Estas son las últimas lágrimas en el libro de Génesis, lágrimas de malentendidos, miedo y una familia que aún está sanando. Y aquí la Biblia hace algo hermoso. Las lágrimas de José cierran el primer libro de la Escritura. La promesa de Apocalipsis cierra el último. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entre esos 2 momentos, desde las lágrimas de José en Egipto hasta la última lágrima enjugada en la Nueva Jerusalén, se despliega toda la historia de la redención. Génesis termina con lágrimas. Apocalipsis termina sin ninguna. El primer libro cierra con un ataúd. El último libro abre con un trono. Y entre el ataúd y el trono está el Cordero, aquel que nos lleva de las lágrimas de José al día en que Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y la respuesta de José es una de las inversiones teológicas más importantes de la Biblia. ¿Estoy yo en el lugar de Dios? Este es el momento anti-Edén. En Edén, la humanidad intentó volverse como Dios. En Egipto, José se niega a tomar el lugar de Dios. Él no tomará autoridad. No se vengará. No reescribirá la historia que Dios está escribiendo. José es el primer líder bíblico en demostrar poder no retaliatorio. Tiene la autoridad para castigar, tiene el derecho político, tiene la justificación emocional, pero se niega. Por esto José es un tipo de Cristo. Y entonces José pronuncia el Romanos 8:28 del Antiguo Testamento. Ustedes lo pensaron para mal, pero Dios lo pensó para bien. No, Dios lo reparó. No, Dios trabajó alrededor de ello, sino que Dios lo pensó. Dios lo reautorizó, lo redirigió, lo redimió. Esta es la semilla del Evangelio. Porque podemos aprender de esto que no tenemos que tener miedo de cometer errores. Ni siquiera tenemos que ser perfectos. Dios tomará nuestras vidas y todo el desastre que creamos, y lo redirigirá para su bien. He sido testigo de esto innumerables veces en mi vida. De hecho, quizá hayas escuchado este dicho. Tu mayor tentación o pecado es donde estará tu ministerio. ¿Quieres hacer algo grande para Dios? Descubre cuál es tu debilidad. ¿Qué es lo que te hace tropezar? Y ayuda a otros como tú. Y al ayudar a otros, redimirás tu pasado. José se niega a defenderse. Se niega a buscar retribución por todo lo que sus hermanos le hicieron. Él sabe que es un hombre bajo autoridad. Él sabe que la historia pertenece a Dios. Y esto también nos enseña algo acerca del Señor Jesús. Habrá temporadas en las que estarás frustrado, enojado, confundido. Cuando quieras desahogarte contra el Señor porque Él te ha llevado a un valle de sufrimiento. Y Él no se defenderá, no porque sea débil, sino porque el Padre escribe la historia, y el Hijo no se disculpará por el Padre. Él permanece en silencio, como José, como el Cordero ante sus trasquiladores. Pero ten cuidado con cómo hablas al que murió por ti. No tienes otro abogado. Entonces, ¿cómo deberías actuar en estos momentos de desmoronamiento, cuando estás enojado y necesitas desahogarte? Sé honesto con el Señor. Dile tu enojo, dile tu decepción,
Dile tu confusión, pero no lo acuses, no lo amenaces. El Padre te hará responsable por tus palabras. El versículo 22 nos dice que José vivió para ver la tercera generación de los hijos de Efraín, y que los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron puestos sobre las rodillas de José. En el mundo antiguo, esto era un acto de adopción. José estaba recriando a la siguiente generación, enseñándoles las promesas de Dios, enseñándoles que Egipto no era su hogar. Esta es la continuación del tema de provisión de padre a hijo. José dice, «Yo proveeré para ustedes y para sus pequeños». Jacob había provisto para sus hijos, Isaac había provisto para los suyos, Abraham para los suyos. José se convierte en el padre de la siguiente generación, físicamente durante la hambruna, espiritualmente durante la espera. Por esto, en Éxodo, los hebreos claman a Dios. Estaban exhaustos, golpeados y listos para rendirse, pero no eran ignorantes. Conocían las historias, conocían las promesas, conocían a José, conocían Canaán. Y entonces José muere. José muere a los 110 años, la vida ideal egipcia, la edad de un hombre sabio y bendecido. Egipto lo habría visto como el funcionario perfecto, el administrador perfecto, el egipcio perfecto. Pero José se niega a ser completamente egipcio. Sus huesos deben salir. Su historia debe apuntar al hogar. Reúne a su familia y les dice, Dios ciertamente los visitará. Pakot Yifkod, un verbo doble, una contraseña secreta. Dios recordará recordar. Cuando Moisés llega siglos después y usa esas mismas palabras, los ancianos saben que él es el que José había anunciado. José les hace jurar que llevarán sus huesos fuera de Egipto. Sus huesos se convierten en el ancla de la esperanza de Israel. Cada generación podía mirar ese ataúd y decir, no podemos quedarnos aquí. Los huesos de José aún están con nosotros. Y ese ataúd, ese Aarón, es la misma palabra hebrea usada para el arca del pacto. Israel llevó 2 arcas por el desierto. El arca del pacto, la ley del Dios viviente. El arca de José, la esperanza del hombre muerto. Una llevaba la promesa, una llevaba la ley. La tradición dice que los egipcios colocaron a José en un ataúd de metal y lo hundieron en el Nilo, su río de vida. Creían que la presencia de José evitaría que el Nilo se secara. Creían que el río podría un día resucitarlo. Y cuando llegó el Éxodo, mientras el pueblo despojaba a Egipto, Moisés mismo fue a recuperar el ataúd de José. Y aquí el Midrash abre una ventana que los cristianos rara vez miran. Moisés no se unió al pueblo en recoger plata y oro. Mientras Israel despojaba a Egipto, Moisés fue buscando un ataúd. Caminó por las calles preguntando, ¿dónde está enterrado José? Nadie sabía, excepto Serac, la hija de Aser, aún viva desde la generación de Jacob. Ella le dijo, los egipcios lo hundieron en el Nilo. Así que Moisés fue a la orilla del río y clamó, José, José, ha llegado el tiempo de la redención, el juramento que nos hiciste hacer. La hora ha llegado. Muéstrate y te llevaremos a casa. Y el ataúd subió. Las aguas lo devolvieron. Mientras el pueblo llevaba oro, Moisés llevaba huesos. Porque Moisés entendía lo que más importaba. Y mira los paralelos. José es enterrado en el río que ellos llamaban vida. Jesús es enterrado en las aguas de la muerte para traer vida. La muerte de José conduce a la esclavitud de Israel. La muerte de Jesús conduce a la salvación del mundo. Israel espera 400 años por la liberación. Nosotros esperamos el regreso del que es mayor que José. Génesis termina con un ataúd. Éxodo comienza con nombres. Mira, Hebreos 11, 22. Por la fe José, al acercarse a su fin, habló del éxodo de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de la sepultura de sus huesos. José muere en Egipto después de 110 años de servir a Dios y operar en el poder que Dios le dio.
Sin embargo, su acto final es hacer que toda la nación jure un juramento acerca de salir. Hebreos trata esto como fe que vio la promesa invisible, incluso mientras estaba rodeado de lujo egipcio y un sarcófago de metal. Es la misma fe con la que murieron Abraham, Isaac y Jacob. Su fe se convierte en el puente que lleva a Israel de Génesis a Éxodo. 2 testamentos patriarcales, las instrucciones de entierro de Jacob y el juramento de los huesos de José, se convierten en el puente del pacto. Esta es la raíz bíblica del Nuevo Testamento. El pacto sellado por la muerte que promete una herencia futura. Génesis 50 es el primer testamento en la Biblia. Jacob da su testamento. Entiérrenme con mis padres. José da su testamento. Lleven mis huesos a casa cuando Dios los visite. Ambos testamentos apuntan hacia adelante, más allá de la muerte, hacia una herencia futura. Y esto se convierte en el patrón para toda la Biblia. Porque Jesús también dio un último testamento. Lo llamamos el Nuevo Testamento. Su testamento nos dice a dónde vamos. Su testamento nos dice cómo Él volverá por nosotros. Su testamento nos dice cómo vivir mientras Él está ausente. El testamento de José decía, no me dejen en Egipto. El testamento de Jesús dice, no amen este mundo. Los huesos de José fueron llevados hacia Canaán. El pueblo de Jesús es llevado hacia la Nueva Jerusalén. José prometió, Dios ciertamente los visitará. Jesús prometió, vendré otra vez y los recibiré para mí mismo. El testamento de José movió a una nación fuera de la esclavitud. El testamento de Jesús mueve al mundo fuera de la muerte. El primer libro termina con un ataúd en Egipto. El Nuevo Testamento termina con una ciudad descendiendo del cielo. Un testamento apunta a una tierra. El otro testamento apunta a un reino. Los huesos de José predican durante 400 años. No estamos en casa todavía. Los huesos de José fueron finalmente llevados fuera de Egipto y puestos a descansar en la tierra prometida. Y siglos después, el Señor llevó a Ezequiel a un valle lleno de huesos, secos, esparcidos y olvidados. Y Dios le hizo al profeta la pregunta que resuena en cada generación. Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos otra vez? ¿No es eso lo que todos somos? Huesos en espera. Huesos en un viaje. Huesos que han escuchado una promesa pero aún no han visto su cumplimiento. Los huesos de José esperaron 400 años para ser llevados a casa. Los huesos de Israel esperaron en el exilio. Los huesos de Ezequiel esperaron al aliento. Y nuestros huesos, los huesos de cada santo que ha muerto en esperanza, esperan la trompeta y la resurrección. Si vas a las tumbas de nuestros seres queridos, encontrarás huesos en espera, huesos que creyeron, huesos que confiaron, huesos que se durmieron en esperanza. Pero si vas a la tumba del Señor, no encontrarás huesos, porque Él es el recolector de huesos. Él no dejó sus huesos atrás. La muerte no pudo retenerlos, la tumba no pudo contenerlos. Y porque sus huesos salieron de la tumba, los nuestros también lo harán. Los huesos de José fueron llevados hacia Canaán. Nuestros huesos son llevados hacia la Nueva Jerusalén. Y el Dios que le preguntó a Ezequiel, ¿pueden vivir estos huesos? Ya ha respondido a través de una tumba vacía. Sí, lo harán, todos ellos. Esta es la silla mecedora, y estás escuchando mis permutaciones. El próximo video de la silla mecedora será sobre Éxodo capítulo 1. Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Si ese Espíritu que habitó en Cristo, el Espíritu Santo, habita también en ti, entonces en aquel gran día cuando Él descienda con voz de mando, la Biblia nos enseña que el Espíritu te despertará y te sacará a la vida eterna. Sus tiernas misericordias son nuevas cada mañana. Su amor nunca falla. No hay nadie fiel como el Señor. Él es un amigo verdadero que se mantiene más cerca que incluso un hermano.
Esta es su historia y este es su amor por ti.